Creo que las decisiones de pensión, a las decisiones de ese momento en la vida, a veces las dejamos un poco al destino y a ver qué va a pasar allá y a ver cómo va a ser mi pensión, Exacto. cuánto me va a tocar, pero cómo así. Y eso es muy importante lo que estás comentando. A mí me parece clave que desde hoy podamos decir, quiero vivir en la playa y para eso quiero estar cómodo económicamente y para ese objetivo necesito el sistema de pensiones, como está diseñado, me puede entregar esto o puede hacer esto, pero por otro lado, si ese es mi objetivo, pues yo tengo que empezar a aportar para ese objetivo. De acuerdo. Exactamente. Como es de tan largo plazo, si uno lo deja y ya cuando esté cercano a cumplir ese objetivo, pues resulta que el esfuerzo que va a tener que hacer va a ser muy grande y va a ser casi imposible poderlo cumplir. Pero en la medida que si yo tengo un buen plazo suficiente para poder hacer y construirlo, ¿no es cierto? No va a ser tan difícil y lo voy a hacer de manera gradual. Entonces, por eso el tema de la disciplina es fundamental en nuestros objetivos de largo plazo. ¿Qué es la disciplina? En este caso, si queremos hablar de pensiones, pues la disciplina es tener una constancia de aportes, a todos los meses buscar un aporte en un fondo de pensiones. Eso significa ser disciplinado, ser constante, ¿vale? Porque de eso al final va a depender si cumplió nuestro objetivo. Pero ahora hablemos un poco más de, de cómo llegar o cómo lograr ese objetivo. Resulta que por más constante que sea, ¿no es cierto? O por más disciplinado que sea, yo no lo logro solo. ¿Qué quiere decir esto? Que, ejemplo, yo puedo ser muy disciplinado y me quiero pensionar, pero si voy a meter la plata debajo del colchón, ¿no es cierto? Resulta que esa platica debajo del colchón, sí, no se me va a perder, ahí va a seguir creciendo, voy a ver todos mis aportes mensuales, pero al final del día, cuando me vaya a pensionar, pues muy seguramente esa plata se quedó quieta, ¿no es cierto? No creció, ¿vale? Y de pronto puede que sí o puede que no alcance ese objetivo. Entonces aquí es donde se abren dos caminos que no son diferentes y son complementarios. ¿Cuáles son? El ahorro y el tema de inversión. ¿Qué quiere decir con esto? ¿El ahorro qué es? El ahorro pues es esa constancia y esa disciplina con la que hago mis aportes, ya sea para los objetivos que les comentaba ahorita. Quiero comprar un carro, pues me pongo juicioso a ahorrar constantemente. Quiero comprar una casa, me pongo juicioso a ahorrar para la cuota inicial, puede ser, ¿vale? O me quiero pensionar, quiero jubilarme, como lo decía bien Luz, irme a una casa para la playa y si vuelve a repetirse la pandemia, pues no pasarla de pronto en la casa en Bogotá, donde esté, sino en la casa en la playa, pues eso marca bastante la diferencia, ¿no? Pero entonces esa constancia se llama ahorro. ¿Y qué es el otro camino? ¿Qué es la inversión? Pues es poner a trabajar esos ahorros, ponerlos a crecer, exponenciar esos recursos o esos ahorros y no dejarlos quietos, perdiendo valor en el tiempo esos recursos, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Yo creo que Luz, tú ahí me puedes ayudar un poco. Ejemplo, cuando una persona se pensiona en nuestro régimen y ha tenido aportes juiciosos, cuando llega al final de esa vida de cotizante y se va a pensionar, resulta que del total del saldo, lo que tiene como ahorro es entre el 65% y el 70% corresponde a rendimientos, o sea, corresponde a esa parte de inversión que les estoy hablando. El 35% o el 30% restante corresponde a la parte de ahorro, a esos aportes que hizo juiciosamente y periódicamente mes a mes, ¿vale? Y entonces, hay Luz, lo que te decía que nos ayudaras un poco es a entender qué significa esa parte de inversión. O sea, qué quiere decir invertir? O sea, ¿qué quiere decir que yo ponga a rentar esos recursos, esos ahorros? ¿Dónde invierto? ¿Qué se hace? ¿Cómo funciona de pronto un poco este mercado? Como para que entendamos qué significa este tema de inversión. Sí, Juanca, pues ahí precisamente tenemos un gran beneficio cuando tú hablas de los intereses y del capital. ¿Por qué? Porque básicamente el beneficio del interés compuesto, que simplemente es intereses sobre intereses, va a hacer que esa plata siga creciendo. Es decir,
hacemos una inversión y cada vez que nos pagan los intereses de esa inversión, cogemos esos intereses y los volvemos a reinvertir. ¿Eso qué beneficios tiene? Tiene beneficios muy grandes. Primero, porque el objetivo más grande es poder mantener el poder adquisitivo de las personas en el tiempo. Es decir, que si hoy gastan 100 pesos para el mercado, seguramente con la inflación en un año necesitan gastar 105 pesos, pues esos 5 pesos vengan de inflación, no del bolsillo, de la inversión, perdón, no de su bolsillo. No tiene que ser, la inflación no tiene que ser un costo para las personas que invierten. Es parte inherente de lo que debería entregar una inversión. Pero adicional a esto, dependiendo, ahora te voy a contar un poco en qué invertimos, cómo lo hacemos, pero básicamente aparte de esto lo que hay es la posibilidad de seguir aumentando ese capital. Como no es un capital para corto plazo, como no es una meta para comprar algo en unos años solamente, sino es mi meta de pensión de la casa en la playa, entonces es ahí donde más beneficio nos da el tema de intereses sobre intereses. Cada vez que recibamos intereses, volvemos a invertir. Pero bueno, nosotros en qué invertimos, y te quiero compartir una pequeña diapositiva aquí, espérame, en donde básicamente concentramos el tema de inversión en tres grupos. Nosotros invertimos en tres tipos de activos, podríamos decirlo así. Cuando hablamos de renta fija, son simplemente deudas que tienen o los gobiernos, o las empresas, o las personas con las empresas. Básicamente una deuda que paga intereses por el hecho de prestar el dinero. Ahora, ¿qué sucede con eso? Ese rendimiento va a depender del riesgo que se tome con la persona. Si yo le presto a alguien que seguramente me va a pagar, que no tiene problemas, pues seguramente el interés que me paga pues es menor. Ahora, si le presto a alguien que ha tenido inconvenientes pero necesita dinero, pues seguramente el interés es un poco mayor. Y esto es muy importante porque las tasas de interés tienen que ver básicamente con la inflación y con el riesgo que te comento. Ahora, ¿en qué tipo de activos invertimos en renta fija? Todos los conocemos, CDTs, bonos, hay fondos puntuales de renta fija. Entonces, en general, hay un mundo muy amplio en la parte de renta fija o en la parte de deuda, que podríamos llamarlo así, en donde podemos invertir sin ningún inconveniente. Ahora, vamos a la segunda parte. Primero, ¿esto qué es? Una inversión, pero al mismo tiempo ayuda a las economías a salir adelante, a las empresas a fondearse, a buscar dinero, a poder crecer. Entonces, esto es muy importante porque esto es un ecosistema. Nosotros somos una parte de con nuestra inversión, pero también existe una economía que si tiene posibilidades de tener dinero, pues va a generar empleo y va a generar beneficios para la comunidad, y eso en general es un ecosistema. Ahora existe como otra categoría, es un poco más riesgosa, y es volvernos socios directamente de las compañías. Es decir, igual que el que la creó o el que es socio mayoritario, en este caso somos socios de las compañías con el objetivo de aprovechar también este crecimiento. Y ahí nuestros intereses que vamos a recibir cuando invertimos son dividendos, no un interés fijo, siempre igual, sino un dividendo. Si le va muy bien a la compañía, vamos a recibir hartos dividendos de acción, y si le va a regular, pues ahí tenemos el riesgo de invertir en este tipo de inversiones. ¿Qué nos parece importante tener muy claro? Que cuando hacemos una inversión en renta variable, también tenemos un ecosistema aún más fuerte, porque estamos entregando capital a las empresas. ¿Para qué? Para que crezcan, para que inviertan, para que hagan todos los beneficios de la comunidad en temas de empleo. Entonces, ahí en renta variable, pues nos vamos a concentrar en esa parte. ¿Cómo invertimos? Pues invertimos directamente en acciones, comprando la acción de Bancolombia, comprando la acción de Ecopetrol, comprando la acción de Grupo Argos, localmente, pero también lo hacemos internacionalmente. Pero existen otras figuras que simplemente son uniones
de estas acciones de varias empresas que se llaman fondos, y se llaman fondos mutuos o fondos que simplemente unen y hacen índices para seguir una economía en particular. Fondos, por ejemplo, en Colombia está el Colcap, entonces si tú no quieres un riesgo específico de una acción, sino lo que quieres es exponerte a la economía colombiana, pues compras índices, fondos que sigan el índice Colcap, y así pasa en todo el mundo. Hay un índice de Estados Unidos, muchos, varios, dependiendo del tamaño de las empresas, del tipo de empresas, en todo, a nivel global siempre hay, entonces tú simplemente puedes elegir por acción o por región o por industria, pero lo que se hace es volvernos socios de esas empresas. Estas dos categorías se transan en lo que conocemos todos como mercado de capitales, es decir, como lo que hay, que la bolsa y que esa parte toda se negocia allí, tiene unas reglas de juego bastante específicas de cómo se forman los precios, es muy regulado porque es muy importante la transparencia de estos mercados, pero existe otro pedacito que se llaman los activos alternativos. Y esto ya es un mundo un poco diferente, que si bien tiene la misma filosofía de volvernos socios de negocios para aprovechar su crecimiento y al mismo tiempo tener rendimientos y valorizarlo, pues también tienen todo un andamiaje para acompañar ese crecimiento. Y esto se hace por medio de fondos de capital. Entonces son fondos creados exclusivamente para determinar oportunidades en ciertos lugares con el objetivo de invertir, ayudar a crecer esa industria, pero al mismo tiempo pues ganar rendimientos. ¿Y cómo lo hacemos? Tanto en deuda como en acciones. Y un ejemplo muy claro, que tiene que ser súper claro para todos. Nosotros somos socios de las grandes carreteras de Colombia. Las personas que están en este momento en los fondos de pensiones privados, están en Scandia, tienen un pedacito de la carretera, tienen un pedacito de un edificio en temas inmobiliarios. Somos socios de esos negocios. A nosotros nos va a ir bien en la medida que al país le vaya bien, que la infraestructura siga adelante, que los peajes se vendan, que el mercado inmobiliario salga de este momento difícil. En todos esos casos estamos nosotros siendo socios de esos negocios. Claro, con sus riesgos, pero también con sus beneficios. Entonces a veces decimos, no, es que esos dueños de los bancos, que no sé qué, o los dueños de tal industria, señores, nosotros también somos dueños de esas industrias. Entonces va a ser muy importante que como país podamos salir adelante en todas las industrias y así nos beneficiamos en el tema de inversiones, simplemente por el concepto que hablamos. Entre más intereses me entreguen, más intereses reinvierto y al final lo que tú nos comentabas, un porcentaje muy grande de intereses sobre un capital que si hubiera guardado solamente debajo del colchón, pues no me alcanza para nada. Ok, me queda claro cómo los diferentes tipos de activos, ¿no es cierto?, en los que podría invertir mi ahorro, ¿no es cierto? Entonces ya vemos que hay unos pues, que se clasifican en renta fija, renta variable o alternativos, ¿vale? Yo como persona natural podría pues en algunos seleccionar e invertir en estos tipos de activos, pero lo que estoy entendiendo es que mis pensiones o mi ahorro para pensión también están invertidos en estos activos, ¿no es cierto? Como en este Así es. mercado de valores, etcétera, etcétera, ¿vale? Y pues, ejemplo, si yo soy un médico, soy arquitecto, de pronto no es mi expertise pues estar enterado del funcionamiento de este tipo de mercados, de este tipo de activos. Entonces, ¿cómo hago para que mis pensiones o mi ahorro para pensión esté invertido en esos activos? ¿Quién selecciona eso? ¿Cómo es el funcionamiento de esa estrategia donde está invertido mi ahorro para pensión? Ahí te puedo contar muchas cosas. Primero, eh, digamos que cuando hacemos inversiones personales con objetivos de corto plazo, de mediano, de largo plazo, pues tenemos toda la decisión de decir en qué lo invertamos, en qué lo invertimos. Ahora, en términos de pensiones, el sistema de Colombia y el sistema global en general eh, le da esa labor a los administradores de pensiones porque necesita un nivel de dedicación
un nivel de monitoreo a los riesgos que se puedan tomar, a los cambios de las tendencias de uno a uno, porque hay un compromiso futuro de obtener una rentabilidad. Está bien, yo invierto personalmente y invertí en acciones y se bajó la acción, entonces yo digo, ay, pues perdí la plata yo. Pero cuando ya está la pensión de por medio, el mismo gobierno tiene un tema de poder cuidar esas pensiones para que efectivamente en el futuro les sirvan a las personas para su pensión. En ese orden de ideas, hemos tenido, y ya ustedes han conocido durante esta saga, todo el andamiaje del sistema pensional colombiano, y puntualmente en el tema de administradores de pensiones y cesantías, pues somos entidades que somos vigiladas por la superintendencia, que tenemos las reglas de juego súper claras de dónde podemos invertir, cómo podemos invertir, todo el tipo de cosas súper claras para evitar riesgos innecesarios en el tema de pensiones. ¿Y cuál es nuestro trabajo detrás? Básicamente, pues empieza con un diseño de la estrategia. ¿Y qué es ese diseño? Pues ya les conté más o menos en qué invertíamos, en acciones, en títulos, pero obviamente dentro de esas categorías hay una categoría muy grande, si viene de empresas, si es indexada a cierto tipo de índices, si va con la inflación, si es tasa fija. Entonces, nosotros hacemos todo el diseño de la estrategia con el objetivo de definir los pesos idóneos o los mejores pesos que puedan tener los portafolios según el tipo de riesgo que puedan asumir. Y ese tipo de riesgo en el tema de pensiones es un tema que va muy ligado al tiempo que me falte para pensionarme. O sea, en otras palabras, definen como la composición de esos portafolios o esos fondos, ¿no es cierto? Donde van a estar invertidos mi ahorro para pensión, ¿no es Sí, cierto? para eso Y, hacemos pues... exacto, y hay un ente que puede ser en este caso la superintendencia financiera, ¿no es cierto? Que nos vigila y nos regula, donde nos da como unos lineamientos de cómo realizar esas inversiones, pues no cómo realizar esas inversiones, pero de pronto los límites que tenemos que tener en cuenta para saber, ejemplo, cuánto podemos estar invertidos en eso que veíamos ahorita, ejemplo de renta fija, cuánto podemos estar invertidos en eso Así que es. se llama renta variable o activos alternativos, como en esas tres categorías, como para resumir un poco. Y eso que nos muestras ahí a mano izquierda, ejemplo, es un ejemplo de una composición de un fondo, ¿cierto? Sí, es digamos el objetivo final es poder decir, dependiendo del riesgo del fondo, vamos a tener tanto por ciento en deuda pública, tanto en deuda privada, que es básicamente lo que les hablaba de renta fija, pero ¿cómo se construye? Hacemos los modelos matemáticos, revisamos el comportamiento histórico de estas inversiones, incluimos nuestra expectativa futura de crecimiento, de inflación, del comportamiento global, de las tendencias globales. Y antes pues veíamos, no sé, un crecimiento muy grande en Estados Unidos por ser una potencia, hoy de pronto estamos mirando ya más hacia China, hacia los mercados asiáticos por su mismo tamaño, por el cambio que han surgido. Entonces, ese cambio de tendencias también los tenemos en cuenta este diseño y este objetivo es coger ese universo de activos que son infinitos y poder tener el portafolio ideal, la combinación ideal que nos genere ese portafolio. Ahora, eso se hace periódicamente, sin embargo, en el día a día hay noticias, hay pandemias y hay cosas que van cambiando un poco esa perspectiva y nosotros tenemos que ir ajustando esos cambios de corto plazo dentro de nuestra estrategia de inversión sin dejar de ver el objetivo de largo plazo. Digamos, no nos quedamos quietos ante lo que sucede en el corto plazo, pero tampoco nos podemos bajar tanto la mirada para decir, acordémonos que vamos al futuro. Y un tema muy claro es la pandemia, por ejemplo, ahí te explico, ahí fue mucho nerviosismo, marzo un tema muy difícil, todo el mundo, pero protejan mis inversiones, protejan mis acciones, protejan todo porque se va a acabar el mundo. Y realmente lo que sucede es que como no es un proceso lineal, es un proceso volátil, entonces hay años y épocas que todo está perfecto y hay unas valorizaciones muy buenas, pero hay años
que no sucede lo que nos sucedió puntualmente en el primer semestre de este año, que ya se recuperó. De Entonces, acuerdo. al no sacar esa mirada del largo plazo, nos permite decir, oiga, esto cuánto va a ser, esto por qué va a ser, y poder tomar acciones sobre eso sin sacar el objetivo y esta frontera eficiente o este lugar más óptimo para las inversiones de largo plazo. Ahora, O sea, eso y quiere eso es decir que, pues como estamos pensando en el largo plazo, ¿no es cierto? Estamos pensando en esa disciplina, en esa constancia de hacer mis aportes y ya vemos que entonces esos aportes van a estar invertidos como nos estás diciendo. Entonces, en la medida que si hay volatilidad, que volatilidad en otras palabras es decir, subidas y bajadas del pásame el mercado, cargador, por favor. eso lo que quiere decir es que yo no puedo desenfocar, ni puedo, digamos que, perder el foco, la verdad, cuando hay estas volatilidades porque mi objetivo es de largo plazo. Entonces, ejemplo, como muestra ahí la gráfica de arriba a la derecha, que ahí muestra, ejemplo, como unas líneas y unas tendencias donde se ve la volatilidad, esas subidas y bajadas, pues lo que quiere decir es que yo no puedo quedarme revisando un periodo de muy corto plazo, ejemplo, comparar un mes, como lo decías muy bien en pandemia, en marzo, abril, que fueron complicados. Han existido otras épocas dentro de la historia que también han existido crisis que han sido muy fuertes y pues se ven esas volatilidades, digamos que mucho más claras, ¿no es cierto? Pero en la medida en que si yo no pierdo el foco y miro el largo plazo, pues esa volatilidad la voy a poder sobrepasar, ¿no es cierto? Y al final del ejercicio voy a obtener los resultados que espero. ¿Listo? Eso como que en otras palabras es. Entonces, tú nos vienes hablando de un tema de, estamos seleccionando unos activos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para responder a esas variaciones del mercado, para estar preparados, también para tomar oportunidades cuando vean oportunidades, como nos hablabas de ciertos mercados o sectores de la economía, etcétera, etcétera. ¿Quién, quién es la persona encargada de diseñar esa estrategia o cuál es el equipo? ¿Cómo funciona más o menos como esa selección de activos o ese diseño de la estrategia para seleccionar ese tipo de activos? Pues digamos que para todo, para tanto la estrategia como la gestión, pues existe un equipo multidisciplinario en el área de inversiones que está compuesto por gente que estudió economía, que sabe de estrategia, que hace modelos, está la persona que opera en el mercado, que sabe los flujos, que compra y vende los tipos de acciones, están las personas que se dedican a revisar como un todo los portafolios, los gerentes, en general este es un trabajo que definitivamente tiene que ser en equipo, porque aquí cualquier decisión está afectando cosas muy importantes. Cualquier decisión que se tome de inversión tiene que ser discutida, se habla en los comités, tenemos un gobierno corporativo muy importante en el tema de inversiones, donde hay un comité de inversiones, también hay un comité de riesgos, donde todos juntos decidimos, bien por cada uno desde su expertise, cuáles son las mejores inversiones. Tenemos que ver cosas como, pues que si invertimos en una empresa no se vaya a quebrar, que nos guste invertir en ella, que tenga solidez, como que la perspectiva económica sea positiva para un sector. Entonces, ese conjunto de personas que trabajamos en el área de inversiones y en el área de riesgos, el trabajo es bastante estrecho, digámoslo así, en sentido de poder llevar a cabo esta clasificación y sobre todo la gestión, el día a día, el trabajo, el monitoreo, el seguimiento. Entonces, eso es un trabajo de todos los días en un equipo bastante amplio. Y como les digo, ¿por qué tiene que ser en equipo? Por las diferentes multidisciplinario, porque tiene que ver varias aristas del mismo tema, pero adicionalmente tiene que ser 100% dedicado todo el día para ver qué está pasando con las inversiones. Y es por eso que ahí conecto con la primera parte que tú me comentabas, y era, ¿por qué yo no puedo hacerlo solo? Claro que lo puedo hacer solo y seguir, pero pues necesita un nivel de dedicación, de expertise y de conocimiento, que es lo que ofrecen las administradoras de fondos de pensiones, contratando gente y teniendo gente que se dedica exclusivamente a eso y tiene todo el conocimiento necesario para hacerlo. Perfecto, buenísimo. Yo creo que
queda muy claro cómo es el funcionamiento como de este mercado de valores y cuál es el impacto que tienen en este tipo de objetivos que estamos hablando de largo plazo, que en este caso es el ahorro para pensión, ¿cierto? Ahora entonces me surge otra pregunta. Eh, ya entendimos cómo funciona el mercado de valores, ya entendimos que, pues, que hay una selección, hay una estrategia para este tipo de inversiones que se hacen con nuestros ahorros que están destinados para pensión. ¿Listo? Pero entonces, da lo mismo o hay unas diferencias, ¿no es cierto? Si yo estoy lejano a mi edad de pensión o estoy cerca a pensionarme o ya me pensioné, ejemplo, esa estrategia varía según la edad que me haga falta para llegar a esa edad de pensión, ¿no es cierto? O si ya estoy pensionado, ¿vale? ¿De qué depende eso? ¿Cómo Pues, funciona? pues mira, básicamente lo que acabas de comentar con respecto al tema de pensiones, el sistema colombiano lo soluciona con la composición de los multifondos. Digamos que no hay nada más cierto que no es lo mismo una persona que está empezando a trabajar, empieza a tener su capital, su porción de capital es mayor pero bajita, y ahí el riesgo que puede tomar para poderlo llenar es mucho mayor que una persona que está ya cerca a pensionarse, ya tiene un capital, ponerlo en riesgo, pues no sería lo más responsable porque tiene que tener algo de riesgo por el plazo que le falta para pensión, pero no en la misma proporción del riesgo que puede tener una persona empezando. Entonces, digamos, en el mundo existen diferentes metodologías. En Estados Unidos hay una metodología que se llaman Target Date Funds, que simplemente por tu edad entras a un fondo determinado. Entonces yo hoy entro al fondo mucho menos que tú, claramente, pero con objetivo del 2070. Bueno, 2060. Ah, Entonces, tampoco. tú por allá en el 3000 te tocará pensionarte. Que, Pero entran al fondo con el objetivo del año de pensión. Y ahí se quedan siempre, ahorran en ese fondo y ese fondo va haciendo cambios en su perfil de riesgo en el tiempo. En Colombia, por regulación, y también nos parece correcto, sucede lo mismo. Tenemos una composición de multifondos en donde empezamos con un portafolio más arriesgado, pasamos por un moderado y finalmente terminamos en un conservador. Si bien hay posibilidades de decisión, digamos que lo que hemos estudiado, los modelos que hemos hecho, lo más aconsejable es que una persona esté en el portafolio de mayor riesgo hasta alrededor de los 42 años. A eso hay unas tablas dependiendo de la edad, porque en esa etapa, esos 10, 15 años que ahorra, se puede magnificar su ahorro. Ahora, después empieza a pasar a moderado y finalmente a conservado. ¿Por qué es importante esta diferencia? Porque si te das cuenta en la gráfica que te estoy mostrando, si vemos un portafolio de mayor riesgo, tenemos un 60% de composición en renta variable, mientras tiene un 27% en renta fija y tiene un 10% en alternativos. Esta es la composición que hoy manejamos. Básicamente, ¿qué sucede ahí? Que la exposición mayor va a ser a los activos no solo más volátiles, sino que más nos pueden generar ingresos. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando tú inviertes en renta variable, como les había explicado, inviertes para dos cosas. Uno, para los dividendos que te entrega la empresa, o sea, por las utilidades de la empresa, pero le apuestas a la mejor, que es el crecimiento. Tú no estás invirtiendo en acciones para esperar que una empresa se quede igualita siempre y siempre me dé los mismos dividendos, sino que crezca, que aumente su tamaño y en ese orden de ideas beneficiarse de ese crecimiento. Pero claramente es más volátil porque hay empresas que crecen o hay empresas que no fueron suficientemente exitosas y decrecen y ahí en ese juego pues está la labor de los inversionistas de poder escoger, de poder bajar ese tema y ahí es un tema muy importante en la parte de renta variable. Ahora, si nos pasamos a la siguiente casillita, vemos que vamos disminuyendo ese riesgo en la parte de renta variable, o sea, de acciones,
y aumentándolo en la parte de renta fija, porque es un poco más seguro la parte de renta fija, pero sin duda también tiene volatilidad. Todo esto es volatilidad, todo esto es cambios de precio. Ahora les vamos a explicar por qué. Esto es diferente a dejar la plata en el colchón y solo recibir algo pequeño. Esto todo se valora a precios de mercado. Que ahora te cuento un poco más sobre el tema. Entonces, ya tenemos un 40% de renta fija, o sea, de deuda, y un 40% de acciones. ¿Qué pasa con la deuda? La deuda normalmente en una empresa tiene prioridad de pago que el capital de los inversionistas. Entonces, por eso es más segura en términos de riesgo. Ahora tenemos un 17% en alternativos. El moderado localmente es el fondo más grande por su historia y hoy ya tiene un 17%. El objetivo es que mayor riesgo pueda tener un nivel un poco mayor, pero eso se construye con el tiempo. Eso es un tema de construcción del tiempo. Y finalmente llegamos a un portafolio conservador en donde el 80% es renta fija y solo el 17% es acciones. ¿Por qué no es cero? Porque todavía a las personas que están conservador le faltan 30 años, 40 durante su etapa de pensión, que también tiene que rendir el dinero. O sea, no puede ser que yo me pensiono hoy, entonces ya quedo quieta con toda la plata. No, son años que desaprovecharíamos de esos intereses si de una vez lo volvemos plata cash y no la gastamos. Entonces, por eso deben seguir teniendo un nivel de riesgo, pero pues claramente modificado para las necesidades del momento. Ok. O sea que, digamos que este modelo financiero lo que le propone a las personas para invertir su ahorro para pensiones, oye, si me faltan unos buenos años para pensionarme, debería aprovechar las ventajas de esas volatilidades de las que hablábamos, que sería el que nos puede dar un fondo de mayor riesgo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque puede que haya bajonazos, pero así mismo puedo ganarme todas esas recuperaciones y como tengo un plazo todavía muy grande, pues puedo soportar esas subidas y esas bajas. Y en la medida que me voy acercando, digamos que a esa edad de pensión, pues voy a ir pasando a portafolios, a fondos un poco más conservadores. De pronto ya como en una etapa media de la vida me paso al moderado y ya cuando esté cercano a mi etapa de pensión me paso al conservador. ¿Listo? Eh, ¿Cómo es el funcionamiento de estos fondos? O sea, ¿cómo hace un cliente para seleccionarlo? ¿Qué tiene que hacer un cliente? Normalmente lo que se hace es tienen un asesor que pueden tener esa asesoría a través de su asesor pensional o su financial planner que les puede explicar, digamos, este tema de los que estamos hablando. Pero al final del día lo que se hace es llenar una encuesta, ¿no es cierto?, donde se les va a preguntar, oiga, ¿usted qué tanto conoce el funcionamiento del mercado de valores? Lo que veníamos precisamente hablando ahorita, ¿no es cierto? ¿Qué tan, digamos, es tan adverso al riesgo? ¿Qué tanto tolera esas bajadas y esas subidas del mercado? Etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el conocimiento que tiene del funcionamiento de este esquema de los multifondos que les hablaba Luz? Y con base en esa encuesta, lo que se hace es que se les sugiere al afiliado qué fondo seleccionar para invertir sus recursos. Y eso lo puedo hacer de manera física, se llena un formato y se radica, o también lo pueden hacer a través de la página de internet, del portal de clientes, también existe la opción digital para que hagan esa selección y seleccionen el que más se adecue a su perfil y a sus necesidades. Pero, pues, digamos que ya llenando esa encuesta y haciendo la selección, después de haber escuchado esta charla, pues esperamos que cada uno seleccione su fondo, digamos que lo más adecuado posible a sacar los mayores rendimientos y Pero aprovechar este tema de inversión. Dime, Juanca, perdóname, es que te tengo una muy buena noticia. ¿cuál? Que si no quieres tomar esa decisión y definitivamente, digamos, no sientes como la capacidad de conocer absolutamente toda esa decisión, hay una ventaja muy buena. Eso ya lo hizo el gobierno. Eso ya lo hicimos nosotros como fondo de pensiones. Las personas que no elijan entran primero al portafolio mayor riesgo,
luego a la etapa, en la década de los 40 empiezan a hacer un cambio hacia moderado para finalmente terminar en conservador. Para nosotros, desde el lado de inversiones, esto ha tenido un Exacto. estudio muy importante de por qué hacerlo así. Es la mejor manera de poderlo hacer, porque lo que nos sucede a veces es que personas muy jóvenes empiezan a ahorrar en el tema más conservador. Son las personas que van a tener menos intereses a futuro. Es como un costo de oportunidad. Es un costo de oportunidad por el nerviosismo del momento. De Entonces, si acuerdo. ustedes me preguntan a mí, yo digo, yo estoy con el sistema, yo estoy con el sistema definido para las personas que no eligen por esa ventaja, por la Exacto. ventaja de Entonces, poder que me acompañe en toda mi etapa y que me ponga los diferentes niveles de riesgo dependiendo de mi edad. de acuerdo. Entonces existe la posibilidad de selecciono según mis intereses y según mi perfil, el fondo en el que quiero que se inviertan mis recursos de pensión, o lo dejo que según la norma que hay, pues automáticamente mis aportes y mi saldo se van a invertir en el fondo. Ejemplo, entre más joven, pues mayor riesgo y así sucesivamente voy migrando a moderado y conservador, entre más me acerco a de pensión, automáticamente esos aportes y ese saldo. ¿Listo? O sea que automáticamente voy aprovechando esas ventajas de las que veníamos hablando. Por otro lado, también, para que lo tengan en cuenta, yo me puedo cambiar de esos fondos de conservador moderado y mayor riesgo cada 6 meses. Y los pensionados también tienen un fondo especial que se llama el Fondo Especial de Retiro Programado, donde se administra y se gestionan sus recursos pues con base en la situación que están los pensionados, que es retirando todos los meses de esas cuentas. Entonces, eso también implica que ese tipo de fondo tenga una estrategia también pues particular para poder soportar los retiros que se hacen, ¿no es cierto? Más la rentabilidad que se está esperando pues de la gestión de estas cuentas de pensión como tal. ¿Listo? Esto, si ustedes lo ven, digamos que en blanco y negro esto marca una diferencia drástica hablando de regímenes pensionales. ¿Por qué? Porque en el régimen público, en el régimen de prima media, donde están Colpensiones, pues ahí las condiciones para pensionarse nunca se fijan ni en el saldo ni en la rentabilidad que podría llegar a tener un cliente, sino ya exhiben una cantidad de semanas, ¿no es cierto?, cotizadas y una edad. En nuestro régimen, que es el régimen de ahorro individual con solidaridad de las AFPs, de los fondos privados, el requisito principal para acceder a una pensión es tener el capital que le sustenta una pensión de mínimo el 110% de un salario mínimo mensual legal vigente. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que necesitamos es la plata para poder acceder a esa pensión. Y como les decía desde el comienzo de esta charla, pues esta plata no solamente se construye el aporte todos los meses de esa constancia, de esa disciplina, sino también de invertir ese ahorro. ¿Listo? Y por eso son las ventajas de lo que les hablaba Luz, de invertir esos recursos en un fondo conservador, moderado o de mayor riesgo y aprovechar y exponenciar esos ahorros a unos niveles que al final de la vida, se lo recuerdo, terminan siendo el 70%, entre el 65 y 70% de intereses, ¿no es cierto?, de rendimientos y el 35-30% del capital ahorrado. Entonces, es Juanca, exponencial este beneficio. tomaste un punto súper importante y aquí es un poco esa diferencia de cómo ahorramos en el sistema pensional y cómo privado y cómo se hace en el sistema público. Aquí no es de uno es mejor que el otro, uno es así, otro es acá. Esa es nuestra realidad. Así está diseñado el sistema pensional colombiano. Y hay un punto muy importante. Para cada persona, el beneficio de uno u otro es diferente. Y es por eso que estar muy bien informados de eso, solicitar una doble asesoría en el momento que sea necesario, va a poder ser la decisión correcta en el momento de decir. ¿Por qué? Porque básicamente a veces tomamos como una postura porque a mi papá, porque a mi hijo, porque a mi sobrino, porque a mi tía le pasó, le hizo. Cada persona, dependiendo de su edad, de su nivel de ahorro, de su nivel de trabajo, va a tener una particularidad diferente que es importante que ella analice y vea cuál es la mejor opción para pensión. Y De eso es acuerdo. muy importante. Y lo bueno de estar en el tema privado, básicamente, es que puedes ver tu ahorro, puedes ver tu dinero y está en cuentas individuales. Ese dinero es de la persona que ahorra.
Aquí no hay un fondo mancomunado que todo es de todos, no. Las inversiones se hacen conjuntamente y luego se reparten cada pesito o centavo, si es necesario, se reparten a cada persona a su cuenta individual. Entonces eso Perfecto. también es muy importante. Buenísimo ese consejo que nos das. Creo que el principal error está en generalizar y tomar esa casuística de a mi tío le fue muy bien allá, mi primo me dijo, mi papá, etcétera, etcétera. Eso es el peor error, porque cada persona es un mundo diferente y cada persona debe hacer su análisis, tomar la opción de la doble asesoría cuando se vaya a trasladar. ¿Para qué? Para estar informado y con toda la información sobre la mesa tomar la mejor decisión, sin decir que un régimen es mejor que el otro, etcétera, etcétera, sino con la información completa tomar la mejor decisión. Listo. Ejemplo, nosotros en el Fondo de Pensiones Obligatorias de Scandia, ¿no es cierto? Fondo conservador, moderado y de mayor riesgo, nosotros nos hemos caracterizado por estar siempre en los primeros lugares de rentabilidad. Siempre estamos en el primero, segundo lugar. De pronto varía un poco mes a mes, pero siempre hemos estado como los primeros fondos en rentabilidad. Pero adicional a esto, que de pronto ya lo podemos conocer, que de pronto ya lo hemos visto por cifras, noticias que salen en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar adicional a esto, como algo nuevo, como algo innovador que esté haciendo el Fondo de Pensiones por nosotros, por los afiliados? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay hacia el futuro? Pues Juanca, ahí tenemos excelentes noticias. La verdad es que, como te digo, este es un esfuerzo bastante dinámico. En lo que hablabas de rentabilidades, sí nos hemos caracterizado y creo que la empresa y la compañía hace un esfuerzo muy importante en mantener un equipo senior de personas que están todo el tiempo tratando de hacer lo mejor posible en términos de rentabilidad y es algo que se ha logrado y pues esperemos que continúe así. La verdad es que el esfuerzo y las metodologías que tenemos de inversión pues han probado su efectividad y muchas veces en esto pues la experiencia de todo ese camino recorrido que lleva Scandia administrando pensiones pues ha sido muy valioso y en ese orden de ideas pues tener ya una infraestructura tan clara y unas metodologías tan claras pues nos permite hacer este tipo de entregas a nuestros clientes en términos de rentabilidad. Pero el futuro es espectacular. O sea, yo sí pienso que de los crisis, de las pandemias, lo que sale son oportunidades. Y sin duda, nosotros como líderes inversionistas en el ámbito local, pues tenemos que ser un punto de diferencia con respecto a otras cosas. Ahora, estamos hablando puntualmente de tendencias mundiales que se venían dando, pero que definitivamente con la pandemia empiezan a tomar mucho más, empiezan a tomar mucha más importancia en la toma de decisiones de inversión. Con esto te quiero contar que básicamente dentro de nuestras inversiones vamos a incluir todo un tema de sostenibilidad. Digamos que nosotros veníamos de procesos muy diferentes en donde analizamos la rentabilidad de las empresas, cuánto nos podían dar, lo que te explicaba un poco de cómo iba la economía, pero nos estábamos centrando mucho en el tema económico que es supremamente importante, pero hoy entendemos y ya lo empezamos a implementar que tener un medio ambiente, que tener igualdad social, y tener gobiernos corporativos para que las empresas sean manejadas correctamente y no de un momento a otro que llegó un gerente o llegó un presidente de una empresa y la acabó, entonces cuántos empleos se van, igualdad de género. Entonces todo esto está concentrado en unos principios de inversión responsable y sostenible. Hoy hay una asociación de alrededor de 4.000 inversionistas a nivel mundial que manejan alrededor de 85 trillones de dólares que nos unimos, nosotros somos parte a partir de septiembre de ese club, que nos unimos para ponernos un sello y comprometernos con la sostenibilidad del mundo. Y nuestra labor en Colombia aún es más importante, porque si bien regiones como Europa, tal vez Estados Unidos está entrando hasta ahora, están más avanzada en pedirle a las empresas en las que invierte, no solo beneficios socioeconómicos, sino los beneficios que le entrega a la sociedad. Aquí en Colombia eso hasta ahora está empezando.
Y vamos a empezar como inversionistas también a creer eso, a pedirle a las empresas en las que invertimos cuál es su aporte en términos ambientales, sociales, cómo manejan su empresa. Eso requiere un seguimiento mucho más detallado que simplemente ver las cifras de resultados de las empresas, el PIG o el estado de cuentas. Simplemente requiere inmiscuirnos más en en esta inversión, y uno de los valores que estamos adoptando y que venimos adoptando, pero que vamos a ser mucho más intensivos con esta nueva entrada del grupo de inversionistas, es en sostenibilidad, porque creemos profundamente que nosotros, los que estamos dando el dinero para precisamente se cree el negocio a futuro, que crezcan las empresas, pues tenemos que asegurarnos que hay mundo para las próximas generaciones y que hay un buen lugar para las próximas generaciones. Entonces, sin duda, este es un tema que hoy toma aún más relevancia. Con la pandemia hizo una explosión mayor, y creo que el que no esté pensando en dejar huella y en dejar un buen lugar, y no solo en el tema económico, pues digamos que no está pensando en lo correcto. Entonces, desde Scandia estamos trabajando fuertemente, es un proceso largo, no es algo sencillo que uno se levante y dice, hoy voy a ser sostenible. Tienes que crear metodologías, tienes que mirar sistemas de medición, tienes que estudiar muy bien cada sector para ver en qué vas a invertir y qué no vas a invertir, en qué vas a exigir y qué no vas a exigir. O sea, este es un tema que ya venimos haciendo una labor muy grande hace unos años en el tema de gobierno corporativo, que todas las empresas tengan esa independencia y que puedan tomar decisiones en beneficio de la empresa, de sus empleados y de la comunidad, pero sin duda el tema ambiental y social va a tomar una relevancia Buenísimo, muy importante. qué buena noticia, y creo que eso es que responde en gran parte a lo que es esta charla, que es tener ese pensamiento de largo plazo. Creo que ahí está muy clara la enseñanza y muy claro el norte de lo que se quiere con esta forma de invertir, ¿no es cierto? Otra cosa adicional, pues también los invitamos a que consulten seguido las rentabilidades que tienen los fondos para que ustedes mismos comparen. Eso es información que es transparente, que está pública para todos. Esa información la pueden conseguir desde sus extractos, en las páginas públicas de las diferentes AFPs, también la publica la Superintendencia Financiera de Colombia. Eso es información que es transparente y que está a la mano de todos. ¿Para qué? Para que tomen la mejor decisión de con quién quieren estar asesorados, de quién quieren que les administre estos recursos para pensión. ¿Listo? Ya con esto, ya estamos llegando al fin de la charla, pero nos gustaría revisar si de pronto hay algunas preguntas que Richard nos haya podido ahí recopilar para responder algo, dudas o inquietudes que hayan salido de esta charla. Sí, sí, Juan Camilo, tenemos algunas preguntas. Entonces, bueno, la primera pregunta que tenemos de nuestros invitados, empecemos por esta, y es, ¿qué opinan ustedes de que a raíz de la crisis que estamos viviendo en el sistema financiero, este pueda colapsar y, como siempre, rescatarlos y se queden con nuestros ahorros? ¿Cuál es el riesgo real en este momento sobre ese punto? Pues mira, lo que hemos analizado es que hoy el riesgo es bajo. Digamos que esta crisis puntualmente no fue una crisis eh, del sector financiero como han sido otras crisis, 90, 2008, donde el problema se había generado en el sector financiero. Hoy nosotros en Colombia tenemos un sector financiero muy fortalecido. Hoy lo que están haciendo las empresas del sector financiero, los bancos, es autocapitalizarse y poner en sus escenarios pues cosas como que la gente va a empezar a pagar menos sus créditos. Pero lo que llevamos del año, el trabajo ha sido muy importante en alivios y en temas que pueden ayudar a la comunidad, pero al mismo tiempo se han fortalecido en su tema de capital. Entonces, en ese orden de ideas, yo te digo que hoy el riesgo de un sistema financiero colapsado tendría que haber, digamos, una crisis muchísimo mayor de lo que ha sucedido este año, y tendría que nacer en otro lugar
que tocara el sistema financiero para poderte decir que realmente vemos una crisis. Vemos que hoy el sistema financiero lo que está sirviendo es de soporte para otros negocios que desafortunadamente por el tipo de pandemia, restaurantes, otros tipos de cosas, pues han sido los afectados y ellos son los que están generando más créditos y temas para poder ayudar a la gente. Pero en este momento el sistema financiero no, desde nuestro punto de vista y los análisis, no está corriendo un tema de riesgo como sistema. Sin duda, hay unos actores que seguramente se van a ver más afectados que otros, pero como sistema no lo vemos así. Perfecto, muchísimas gracias, Luz Estela. Yo creo que queda muy clara con tu respuesta. Y bueno, tenemos otra pregunta y es ¿en qué tipo de activos alternativos se ha diversificado los portafolios moderados y agresivos? Básicamente en el mundo alternativo tenemos una amplitud muy grande. Entonces, como les contaba, pues hay un tema de infraestructura. Generalmente es una infraestructura local que incluye principalmente carreteras, pero pues también estamos en puertos, en aeropuertos, estamos empezando con tema de infraestructura social, en la línea de lo que veníamos hablando, en temas de hospitales, de colegios, todo esto también estamos incluyéndolo ahí. Ahora, hay un tema inmobiliario, tanto local como internacional, en donde vamos mucho por el tema de vivienda, estamos muy metidos en el tema de vivienda de interés social, en el tema de también oficinas, sobre todo en el tema nuevo que es todo el tema industrial y de esos grandes lugares que se necesitan para tener la mercancía para este nuevo mundo más de domicilios, de llegada a la gente a sus casas. Entonces ahí hay una tendencia que también estamos aprovechando en el tema industrial. Y básicamente pues hay también otra cantidad de fondos de capital privado que son puntualmente para comprar empresas. ¿De qué? De todo tipo. Estamos concentrados también en Estados Unidos, en Colombia, y tenemos unos fondos de impacto que han aprovechado temas de agricultura, de inclusión social en términos de La Guajira. Digamos que hay un mundo muy grande. Adicionalmente a esto, hay fondos de deuda que lo que están tratando de hacer es poder financiar a empresas que no tienen tanto acceso al sector financiero por sus exigencias, pero a su vez necesitan esa financiación y creemos que nosotros como fondo de pensiones también podemos hacer un aporte a todo este tema de la crisis allí. Entonces son fondos en donde se presta a las empresas con unas condiciones diferentes a las que normalmente consiguen, pero que se permite para que pueda sobrevivir este tipo de cosas. Entonces hay deuda, infraestructura, hay directamente la compra de empresas, es bastante diversificado, también por beneficio del portafolio. Tiene mucho en Colombia, pero también globalmente, entonces así nos genera la diversificación de no tener todos los huevitos en la misma canasta. Listo, perfecto, muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo crees que puede afectar las elecciones de Estados Unidos en el mercado de capitales, puntualmente en los fondos de pensiones? Sin duda, son temas y momentos que generan volatilidad. Sin duda, las tendencias políticas nos pueden sacar a un país del scope de inversión. Lo vemos en Venezuela. Vimos algo de crisis en el tema de Brasil y de México, en donde cuando empiezan a generarse estos tipos de tendencias políticas que la gente no conoce muy bien. Pero sin duda Estados Unidos tiene, digamos, dos fuerzas muy grandes, demócratas y republicanos, en donde más que afectar en el largo plazo, es una volatilidad de corto plazo y la institucionalidad tampoco les permite no tener la Fed, inmiscuirse bastante, como salirse, digamos que sobrevivimos a Trump, que todo el mundo le tenía mucho más miedo a saber qué iba a hacer y realmente fue hasta muy beneficioso para el mercado de capitales. Entonces, en ese orden de ideas, sí, seguramente pueden haber correcciones si la composición que tiene el Congreso no es mayoritaria con el presidente. Entonces uno dice, uy, le va a ser difícil sacar normas y mejorar las cosas y va a haber más pelea. Pero realmente Biden y Trump, pues Trump ya lo probamos y Biden, pues digamos, tampoco tiene un lado muy externo al mercado de capitales como para decir hay un riesgo gigante.
sin duda volatilidades y eso va a ser como la novela de aquí a noviembre, que vamos a estar en encuestas, sube y baja y los mercados se ponen nerviosos, pero definitivamente lo que hemos visto a mediano plazo es que son momentos de volatilidad que ojalá se den para aprovecharlos, la verdad. Listo, muy bien. Bueno, y nos vamos con una última pregunta. Y ante una eventual reforma pensional, esa posibilidad de que lleguemos a ese evento, ¿qué consideras que debemos tener en cuenta? Sobre todo en términos positivos, ¿cómo podemos ver entre esas diferencias de regímenes para que nuestros asistentes, nuestros participantes del día de hoy tengan en cuenta definitivamente en la planeación financiera, en la planeación de su retiro, en donde definitivamente poder tener como esa seguridad de construir su propio capital? ¿Y qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, es una opinión personal porque no hay nada escrito, pero básicamente yo lo veo en dos partes. Una, pues en la necesidad del gobierno de poder tener un sistema autosostenible y no subsidiado como es hoy, porque básicamente pues lo que está haciendo es dejar de invertir en colegios, dejar de invertir en carreteras, dejar de invertir en cosas que necesitamos como comunidad para aumentarnos, para poder pagar pensiones. Nosotros somos un país que no tenemos un superávit de dinero, somos un país subdesarrollado, así que no podemos decir que tenemos una cantidad de dinero para todo, para subsidios, para carreteras y todo, y en ese orden de ideas el gobierno lo que está teniendo es un hueco cada vez más grande que desafortunadamente si sigue así, los que terminan pagando son las generaciones futuras. ¿Cómo? Pues con más impuestos. Ahí no hay nada que hacer. La plata no está y si abrimos el hueco a nivel de gobierno, pues a nosotros mismos nos toca pagar. Entonces el gobierno necesita tener una estrategia para manejar ese hueco y no quiere decir que no dé subsidios. Lo que debería buscar el gobierno con una forma proporcional es poder llegar a más población. Hoy la cobertura de pensiones es ínfima. Hoy vemos una cantidad de personas mayores y esto está aumentando porque nosotros también como sociedad estamos aumentando la edad y vemos básicamente que la población desprotegida, que no reciben ni un peso, es mucho mayor de la que está pensionada. Entonces, hoy lo que sucede es que esos subsidios se nos están yendo para las personas que más ingresos tienen y no está llegando a ser una cobertura mayor en términos de auxilios para todos. Esa debería ser el objetivo principal de una reforma pensional en donde haya equidad y no igualdad, porque no todos estamos en las mismas condiciones. No es darle a todo el mundo lo mismo, sino darle lo que necesita para que todos tengamos una calidad de vida correcta. Ahora, eso es lo que debería buscar el gobierno con una reforma pensional, llegar a más gente, poder tener más gente con un mínimo de ingreso. Ya, si yo como persona quiero tener un nivel mucho mayor, pues también es un trabajo mío. Recibí dinero toda mi vida, ahorrar ese dinero para mi futuro, pues sería lo más correcto. Entonces, en esa doble línea, yo creo que se puede pensar en tener una sociedad mejor remunerada en su pensión, pero como sociedad, no como persona individual. Yo voy a recibir más, pero no me importa el señor que está pidiendo plata mayor en la calle. No, eso no podemos permitirlo como sociedad. Y si estamos con estos objetivos de sostenibilidad que no solo vienen desde el tema de inversiones, sino como país nos comprometimos en tema de sostenibilidad, pues las personas mayores, que tarde o temprano todos llegaremos a hacerlo, pues también tienen que ser parte del objetivo del gobierno. Listo, muy bien, clarísimo y contundente la respuesta, Luz Estela, y quiero aprovechar para agradecerte a ti y a Juan Camilo precisamente por este espacio. Es vital con todos nuestros invitados tener un mayor conocimiento en esta materia y pues qué más que nuestro retiro, que es una pieza fundamental dentro de nuestros objetivos de vida. Y bueno, agradecerles a ustedes por haber participado, como lo vimos, la que puede ser la mejor etapa de tu vida, como es el retiro, es la meta que necesita de mayor disciplina. Digamos que donde el factor tiempo y el interés compuesto, como lo vimos alrededor de la presentación, son las variables que más le aportan a este objetivo. El futuro que quieres vivir lo construyes con todas las decisiones conscientes que tomas hoy. En Scandia, como pudieron darse cuenta, contamos con un equipo de alta trayectoria que nos ha permitido precisamente abanderarnos
y de ser consistentes en las mejores rentabilidades del mercado para el fondo conservador y el moderado. Y como cada caso es particular, te invitamos a hablar con tu asesor financiero para que juntos realicen esa planeación de tu retiro, con tranquilidad, viajando en una finca, compartiendo con tu familia, libre financieramente, entre otros tantos objetivos. Entonces, empieza ya, haz realidad tus planes, comienza ahora y pues permítenos ser tu media naranja financiera asesorándote. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Esperamos vernos muy pronto y un feliz día a todos. Chao, que estén bien, gracias. Gracias a todos.